¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto a todos. Bienvenidos a este podcast, La Dieta del ADN. El día de hoy estamos con una invitada súper especial, la nutrióloga Marisa. Bienvenida, Marisa. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? De entrada, muchas gracias por la invitación a este espacio y poder compartir con tu público un poquito de mí y de lo que hago. Encantados, la verdad. Siempre buscamos que tengamos con nosotros muchas personas profesionales como tú que ven la salud de manera holística, que puedan compartir con toda la gente cómo son las maneras de sanar desde la raíz, yendo a las causas y no nada más parchando síntomas. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y lo primero con lo que quiero comenzar es, ¿quién es Marisa? Platícanos de ti, por favor. Bueno, pues les platico. Yo soy nutrióloga, tengo la licenciatura en nutrición y ciencia en los alimentos, soy egresada de la Universidad Iberoamericana, estoy Súper bien. certificada como Health Coach por el IIN. Y Excelente. bueno, también estoy especializada en salud digestiva y nutrición funcional, ¿no? Entonces, es un Maravilloso. poquito como integrar toda esta parte del individuo, de medicina funcional, la salud digestiva, todo aplicado a la nutrición. Entendemos lo que es la carrera de nutrición, pero ¿qué significa Health Coach? Health Coach es una certificación que tomé justamente cuando estaba por terminar la carrera. Sentía que me faltaba algo más, como que sí había comprendido muchos conceptos y la parte de nutrición clínica y la anatomía, pero me faltaba conocer un poquito más sobre ya poder tener una relación con el paciente, ¿no? Entender al paciente, entender las necesidades del paciente. Entonces, al tomar la certificación de Health Coach, justamente eso es lo que aprendí, ¿no? A evaluar a cada individuo como lo que es, como una persona completamente independiente, individual, con necesidades muy distintas, con gustos y con un estilo de vida. Y entonces, al final del día, entendí que más allá de cuántas calorías debe de consumir un paciente, en qué distribución las debe de consumir, sino mucho más allá de la importancia del descanso, de realizar actividad física, de la parte espiritual y de yo como profesional de la salud adaptarme a mis pacientes, no que ellos se adapten a mí, ¿no? Sino darles las herramientas que necesitan los pacientes para que realmente puedan tener una mucho mejor calidad de vida y que sea algo sostenible a la larga. Excelente, excelente. ¿Cuáles dirías que serían las principales diferencias, tal vez, entre tu formación como nutrióloga y tu formación como Health Coach? Pues mira, de entrada, lo primero que hago es una valoración sumamente profunda para conocer a la persona que está sentada frente a mí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo son tus horarios? Si tienes algún tema de salud, como hacer una valoración sumamente extensa en la cual yo las recomendaciones que le dé estén adaptadas a todo esto, ¿no? O sea, de nada sirve yo recomendarle algo que no va a hacer o que no le va a gustar porque no tiene ningún sentido. El punto es justamente dentro de su estilo de vida y su forma de vida habitual, qué ajustes o qué recomendaciones le puedo hacer a cada persona para que puedan ir mejorando su calidad de vida, su salud general y que lo hagan parte de su vida, ¿no? Que se vuelva como su Claro. nueva, pues sí, su nuevo estilo de vida. Sí, claro. Oye, ¿y qué pensaste después de haber salido de nutrición, que estudiaste algo donde mucho de lo que tiene que ver es el estilo de vida? Por ejemplo, que se involucren temas, obviamente, como el descanso, temas como la actividad física, pero inclusive temas como espiritualidad. ¿Cómo fue tu shock o cómo fue tu proceso de comprensión de estas áreas con lo que habías estudiado en la licenciatura? Pues la verdad es que al final me hizo mucho sentido de por qué la sociedad estamos como estamos, porque no nos centramos en todo lo demás, ¿no? O sea, como que muchas veces las personas solo se enfocan en solo alimentación, pero no prestan atención a la importancia de un buen descanso, a la realización de actividad física, al tema de la salud mental y espiritual, ¿no? Entonces, cómo al nosotros poder integrar todo esto, cómo mejora drásticamente el resultado en este acercamiento a un cambio de alimentación o estilo de vida de una persona, ¿no? Entonces, como que me sentí con una responsabilidad social de decir, es que esto yo lo tengo que comunicar a los demás, porque Claro. si no lo estudias,
la gente no lo sabe o no hace esa conciencia. Claro, Entonces, como que me da mucho gusto que ya cada vez sabemos más profesionales en la salud, sí, que integramos el estilo de vida más allá de solamente la alimentación o el síntoma o la enfermedad, sino el todo para que realmente pueda haber un cambio real claro. en las personas. Claro, totalmente de acuerdo. Y pregunta obligada, ¿por qué nutrición? Pues mira, es una gran pregunta. Fíjate que a mí, yo iba en un colegio de puras niñas. Entonces, Okey. llegamos a cierta edad en la que pues todo el mundo se empieza a preocupar un poquito más por el tema y va a hablar de un tema más como físico, estético, ¿no? Un poco la apariencia. Empiezan a ver todo este tema de las dietas y la moda y a mí me empezó a causar mucha intriga de cómo podíamos hablar de nutrición o de que estaban haciendo diferentes dietas, pero una dieta era tan distinta a la otra, ¿no? O sea, como que todos querían llegar al mismo fin, Sí, pero el proceso era diferente. Y entonces yo analizaba, ¿por qué esta niña come de determinada forma y esta otra de otra? Si al final todos buscaban, no sé, bajar de peso o lo que fuera, claro, ya sea para la graduación o veto a saber, ¿no? sí, Entonces, como que me empecé a llamar mucho la atención y empecé a leer mucho. Y al leer mucho, pues me pasó lo mismo que yo creo que le pasa a mucha gente en el que ya hay tanta información que es muy difícil saber cuál es el camino, ¿no? ¿Qué es mejor? Oyes de algunas cosas, esto es lo mejor, y otras justamente dicen todo lo contrario. Entonces, me empezó a entrar como esta intriga y yo dije, bueno, me encanta el tema, siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre procuraba comer saludable, lo que yo en ese momento consideraba que era comer saludable, que obviamente después de muchos años me di cuenta que no era lo más saludable. Dije, bueno, pues si esto me llama la atención y hay tantas teorías, yo voy a estudiar la licenciatura para saber la verdad absoluta de qué es lo que sí es correcto y qué no. claro, Y vaya sorpresa, porque por supuesto estudié toda la licenciatura y me sí, quedé en las mismas o peor, claro, ¿no? O sea, como que la información no fue muy clara. claro, Y de ahí la claridad, fíjate, la empecé a tener cuando me empecé a meter a todo este tema de la medicina funcional excelente. y de realmente lo que funciona, ¿no? O sea, no es tanto de un producto versus otro producto, sino más bien cuál es la base y la lógica de todo esto, la Claro, calidad de nuestra alimentación, sin duda, integrar absolutamente toda esta parte que comentábamos de, tiene que, o sea, para tener una salud óptima, tiene que estar involucrado un tema de un buen descanso, un tema de actividad física, un tema de una buena hidratación, la cantidad también importa, en fin, ¿no? Como que ahí fue cuando encontré que no hay una verdad absoluta, sino hay que valorar cada caso y según este caso, cuál es la recomendación que se acomoda mejor. Eso fue claro, como mi conclusión. totalmente. Estoy de acuerdo completamente. Y bueno, no siempre, pero muy frecuentemente cuando tenemos charlas, hay una frase que siempre me da vueltas en la cabeza, que es exactamente lo que acabas de decir, que es de Hipócrates, que yo les comento a la gente que nos sigue, que es una frase que me dijo un maestro que fue el primero que me enseñó medicina natural hace muchos años, que era médico y se hizo naturista, porque en aquel momento lo único que había era naturismo, no se conocía nada de medicina funcional ni otras opciones de tratamientos naturales con evidencia científica, era el naturismo, herbolaria, dietas vegetarianas muy cuadradas y cosas así, y la gente mejoraba. Entonces, él me dijo una frase porque a él le gusta mucho leer acerca de Hipócrates. Y la frase de Hipócrates dice, la vida es corta y el arte es largo, el juicio difícil y la experiencia engañosa. Y este maestro me decía, hace 2500 años, decía el maestro, así con ese tono como de maestro, Hipócrates le decía a sus alumnos esta frase, y era esta frase, ¿no? Acerca, hablando de que hay tanto por aprender y que aún en el camino del aprendizaje no terminamos de aprender todo lo que podemos llegar a aprender y que aún con todo el trabajo, estudios, experiencia, realmente podemos llegar a no saber todo y a poder cometer todavía algunas omisiones de cosas que ni siquiera tenemos en el radar, porque hay tanto por aprender en la alimentación, en lo natural,
que realmente es un camino que, por lo menos en mi punto de vista, nos hace hasta más humildes. Es decir, no, todo lo que me falta por aprender como para creer que sé. Por supuesto, ¿no? Y como te decía, pues yo buscaba la verdad absoluta y no existe como tal, o sea, No es existe, más la verdad. bien ir aprendiendo a la marcha y en esta parte de tener a pacientes, es más bien encontrar qué es lo que se adapta mejor a cada paciente Exactamente. de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, pues ese Totalmente. ha sido definitivamente un gran aprendizaje en este camino. ¿Y cómo te fue llevando este camino, por ejemplo, a estudiar salud digestiva y, por ejemplo, nutrición funcional? Pues mira, justamente en este inter en el que termino mi certificación como health coach, yo ya tenía un cuadro previo de gastritis, reflujo, temas digestivos y a través de una endoscopía me diagnostican una hernia yatal, ¿no? Y entonces, pues bueno, como en la medicina tradicional, digamos, pues tienes un síntoma, te doy un medicamento para que mejore la sintomatología, ¿no? Y así fue, y lo hice por determinado tiempo hasta que la medicina dejó de funcionar. Y entonces ahí entró mi cuestionamiento de decir, es que esta no es la solución, o sea, esto nada más está engañando a mi organismo, pero realmente no está arreglando el problema. Y ahí fue que me puse a leer y a investigar qué opciones había, ¿no? Para poder mejorar mi condición, porque yo ya tenía un reflujo nivel pésima calidad de vida, ¿no? Era un tema Claro, muy incómodo, no podía comer nada y bueno, en fin. Y al yo investigar, descubrí un test de sensibilidades alimentarias en el que a través de una muestra de sangre esto se valora y puedes determinar qué alimentos pues son los que exacerban o empeoran esta sintomatología, ¿no? Y entonces, pues yo ya estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal claro. de estar bien y de no entrar a una cirugía, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una hernia yatal, la opción que se sugiere es una cirugía, pero yo conozco muchos Claro. casos en los que evidentemente pues, no arregla el problema y tienen que ir de cirugía 1 en cirugía 27. Claro, claro. Al yo obtener los resultados de mi estudio, hice el tratamiento al 100% y puedo decir que esto fue hace 10 años y me Sí, cambió la vida por completo. Nunca más tuve que volver a tomar un antiácido, nada, nada, nada. excelente. Cambió por completo mi vida porque yo ya evitaba salir o hacer planes, o sea, como que hasta anímicamente, cuando tú tienes un cuadro de este estilo, te afecta en muchísimas áreas de tu vida que no te das cuenta hasta que estás del otro lado de la moneda, ¿no? Del lado del bienestar. Y entonces, al yo cambiar mi vida, decidí que yo también quería cambiar la vida de muchas personas, ¿no? O no cambiársela, sino más bien ser como una herramienta clave en la que pueda ayudar a muchas personas a cambiar su vida. Entonces, Claro, en IAN también tomé el curso de salud digestiva y me pareció fascinante porque súper. aprendí que el intestino es el segundo cerebro humano y que cualquier persona que tenga alguna condición, síntomas crónicos, cualquier tema de malestar, hay que empezar por trabajar la parte digestiva, porque en el intestino pasa absolutamente todo. Sistema Exactamente. inmunológico, es el órgano endocrino más grande de todo el organismo. Neurotransmisores, temas de depresión, ansiedad, estado anímico, todo pasa ahí. Absorción, digestión de nutrientes, o sea, prácticamente todo pasa en el intestino. Entonces, Claro, me certifiqué para integrar toda esta parte a mi consulta y con esto poder ir cambiando la vida o ayudando a cambiarle a muchos pacientes la vida a través de reparar el tracto digestivo, ¿no? Entonces, claro. de ahí viene como de mi experiencia personal y cuando tengo un paciente sentado enfrente y me platica su cuadro, le digo, es que nadie te va a entender mejor que yo, porque yo ya lo viví y yo ya lo pasé y yo sé lo que tú estás viviendo y sé que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de sentirte bien. Y siempre les digo, Claro. yo ahorita estoy aquí para convencerte de que si haces este protocolo,
te vas a sentir como nunca. Pero Claro, tú vas a ver a la marcha y te vas a convencer de que lo que estás haciendo es lo correcto. Y de verdad te puedo decir que, digo, ahorita que vengo saliendo de consultas y todo, con mis pacientes, que realmente esa sea la retroalimentación que me dan, es lo que más me llena de hacer lo que hago, ¿no? O sea, realmente ver esa transformación en las personas de cómo llegan a consulta y cómo van evolucionando y cómo van mejorando y cómo se van sintiendo mejor en todos los aspectos de su vida. La verdad es que es como la parte más padre de lo que hago y te puedo decir que incluso muchas veces mis pacientes no llegan a consulta porque tengan un cuadro de síntomas, sino vienen muchas veces porque quieren bajar grasa, aumentar masa claro. muscular o lo que se te ocurra. Y a la hora de hacerles la valoración clínica, yo les hago un cuestionario bastante extenso en esta entrevista y la gran mayoría de las veces la gente tiene uno o más síntomas con los que ya se acostumbran a vivir, porque siempre me dicen, Claro. ah, bueno, tengo migrañas, pero eso de toda la vida. Tengo problemas digestivos, pero de toda la vida. Bueno, Sí, pues es que si es de toda la vida, lo vienes arrastrando por mucho tiempo y claro, eso va empeorando si no lo arreglamos claro. desde la raíz. Entonces, muchas veces acabamos haciendo estos protocolos para mejorar la salud digestiva, aunque no era la razón por la que llegaron aquí, ¿no? Entonces, Claro, eso es un poquito de lo que hago. Y la sí, otra cosa que me preguntaba sobre la medicina funcional, desde ese momento que me empecé a meter en el mundo de la salud digestiva, dije, es que todavía hay más allá del health coaching, más allá de la salud digestiva, esto es la salud general, ¿no? O sea, ya me di cuenta que parte de la medicina tradicional de la que venimos acostumbrados años, en la que solamente tapan la sintomatología con medicamentos, hay algo más allá en lo que a través de un cambio en tu estilo de vida puedes mejorar o erradicar esta sintomatología, incluso mejorar ciertas enfermedades, ¿no? Ya que existe la enfermedad. Entonces, me fui a tomar un curso en Washington, en el IFM, que es de medicina funcional, que sí, es como cómo aplicar la medicina funcional ya en la consulta con los pacientes, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, me enamoré, me enloqueció, me convencí de que este es el camino en el cual definitivamente cuando uno busca la raíz de lo que está sucediendo ahorita, siempre les digo, lo que tú tienes hoy en día es el resultado de tu línea del tiempo, de muchas cosas que han pasado a lo largo de tu vida. Platícame todo eso para yo entender por qué estás parado donde estás parado, cómo te sientes o cómo estás y ver la forma de arreglarlo a través de cambios en tu alimentación, en tu estilo de claro. vida, en ciertos casos incluir suplementación en caso de ser necesaria, en fin, ¿no? Como que hacer todo esto de forma mucho más integral. Claro, totalmente. Fíjate que algo de lo que mencionaste es bien interesante, que es que las personas se acostumbran a tener síntomas y lo normalizan. Se normaliza sentirse mal. Y justo pasa cosas desde el estreñimiento crónico. Es súper común, seguramente también te pasa, de que se les pregunta a los pacientes, ¿con qué frecuencia evacúa? No, pues lo normal, una vez cada 2 días. Y uno dice, no, eso no es normal. Pero dice, no, Sí. pero es que así tengo desde que estoy en la secundaria, es así. Ok, pues desde que estaba en la secundaria ya había problemas digestivos, no es normal con esa frecuencia. Pero ha pasado tanto tiempo que ya lo normalizó y esa es una de las partes muy importantes que yo platico con los pacientes, el entender qué se siente estar sano y qué se siente estar enfermos. Y les explico un poquito que en este sentido, les digo, las personas se acostumbran a estar más mal o menos mal, nunca estar bien. Entonces, su punto de referencia es este. O sea, me siento más inflamado, menos inflamado, pero Ujú. nunca desinflamado. Y hasta que hacen tal vez algún tipo de protocolo, algún tipo de cambio de alimentación importante, donde sienten cambios muy importantes, entonces dicen, ah, caray, oye, sí se siente diferente, se siente muy diferente tener la panza plana, no sentirme inflamado todo el tiempo, se siente muy diferente tener tanta energía, no sentir que después de comer me da bajón.
Y es muy interesante que las personas, hasta que hacen un cambio a veces más drásticos en hábitos, ya tienen punto de referencia, entonces ya se dan cuenta de que no era normal lo que les venía pasando por años, años y años, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí es cuando llega este fenómeno de vivir en una inflamación crónica, ¿no? O sea, alguna vez me ha pasado con pacientes que igual me dicen, no, ¿qué crees? A mí todo me cae perfecto, nada me inflama, todo súper bien, a pesar de que tienen algunos síntomas, ¿no? Y algo que creo que es importante mencionar es que para tú estar en un estado proinflamatorio, ¿no? Que he hablado mucho del tema digestivo, cuadro digestivo, los síntomas no son necesariamente digestivos, ¿no? O sea, yo mucho lo que les comento en la consulta es, cuando tu cuerpo hay un equilibrio internamente, hay dos vías en las que nuestro cuerpo lo va a manifestar. Uno, son síntomas, que síntomas es lo que tú sientes y puede ir desde dolores de cabeza, puede ir colitis, gastritis, reflujo, dolor muscular o de articulaciones, ¿no? O sea, esa es la parte que nosotros sentimos y esa es una forma en la que nosotros podemos o deberíamos identificar que algo no está como debe de estar. Y la otra vía es a través de los signos, ¿no? Lo que nosotros podemos apreciar a través de la vista. Caída de pelo, piel muy seca, uñas quebradas, algún rash, brote, dermatitis. Entonces siempre les digo, estas son las dos formas en las que nuestro cuerpo nos dice, oye, algo no está bien, hazme caso, pero ¿qué pasa? Claro. Este fenómeno que dices, ¿no? Nos acostumbramos a que, es normal. No, siempre me he sentido así, ¿no? Y entonces, ¿esto qué pasa? Al no atenderlo, pues empieza a desencadenar incluso más síntomas de los que, cómo comenzaron, ¿no? Muchas veces Claro, hablan de, bueno, es que cuando iba en la secundaria tenía esto, pero ahorita ya refieren una lista de síntomas o una lista sí, de medicamentos que utilizan de claro, forma regular claro, para mejorar el síntoma, en fin, ¿no? Entonces, la sintomatología no es únicamente digestiva, sino se puede claro, manifestar de diferentes maneras y es importante prestar atención porque nos está hablando de que internamente hay algo que tenemos que atender y es importante ir con claro. un especialista que pueda hacer una valoración bastante completa y que nos pueda dar una recomendación o varias recomendaciones, pues que vayan a atender la causa del problema, Claro, no el totalmente. síntoma. Sí, estoy de acuerdo. Tengo 2 temas aquí que me gustaría desarrollar, no quiero que se me olvide el segundo, por eso lo voy a mencionar de una vez. Lo primero es, en tu punto de vista, ¿cuáles son las diferencias que tú encontraste entre la nutrición convencional con, por ejemplo, la nutrición funcional? Y por otro lado, solamente para que no se me pase, que hablemos un poquito del eje intestino-cerebro. Bueno, contestando la primera, pues la verdad es que hay muchísima diferencia porque fíjate que y me pasó a mí, ¿no? En algún momento, hace muchísimos años, antes de estudiar la licenciatura y todo, yo fui con un par de nutriólogas y la gente que me rodea igual, o sea, es algo que habitualmente muchas personas tienen ese acercamiento con una o varias especialistas, pero cuando es únicamente la nutrición tradicional, digamos, ¿no? O sea, la que comúnmente se conoce, pues está muy basada en índice de masa corporal, peso, talla, estatura, y entonces básicamente es te peso, te mido, y en base a eso te imprimo o te doy una dieta hipocalórica o en base a las calorías que tú necesitas o si es aumentar masa muscular, pero ya, como que no te preguntan cómo te sientes, cómo estás, qué haces en tu día a día, ¿no? O sea, como que es muy, pues hasta numérico, ¿no? Pesas tanto, mides tanto, te doy tanto y se acabó. Y muchas veces tampoco cuidan el tema de la calidad. Es mucho más un tema calórico y muchas veces, aunque cumplas con un requerimiento nutrimental diario, si la calidad de esa materia prima no es buena, pues no estás hablando de un tema de salud, ¿no? O sea, muchas veces, y me ha pasado y a muchos pacientes y demás, en el que pues están recomendando productos que a lo mejor son sin azúcar o sin mil y un cosas, porque como tiene pocas calorías te lo estoy recomendando,
pero al tener edulcorantes, al tener muchas cosas químicas, Sí. artificiales, generan muchísima inflamación, generan muchos problemas digestivos, son disruptores hormonales de la microbiota, o sea, entonces como que esa parte yo he visto mucho en la parte de nutrición, como la estudié, porque así era también, o sea, por eso te digo, yo las dietas que hacía como proyecto en la universidad y así, serían dietas que hoy en día no recomendaría nunca jamás en la vida. Y en la parte de la nutrición funcional, de entrada es la evaluación con el paciente. De hecho, yo con mis pacientes, como lo manejo, es primero les hago la entrevista y ya después pasamos a la báscula. Para mí Claro, es sumamente exacto. importante conocerte a ti, conocer en qué trabajas, qué haces, cuáles son tus horarios, vas en una oficina o estás en tu casa, quién prepara los alimentos, qué tanta facilidad tienes para preparar los alimentos y comprarlos, pides de fuera, tienes algún tema de salud actual o alguna vez en tu vida te han diagnosticado algún tema de salud, tomas algún medicamento, tomas algún suplemento, qué haces de actividad física, a qué hora te duermes, por qué te duermes tarde, a qué hora te despiertas, qué tal duermes, ¿descansas? ¿Cómo vas al baño? Claro. ¿Qué síntomas tienes? ¿Tienes dolores de cabeza? ¿Tienes? Entonces es como mucho más profundo la parte de conocer a cada individuo, hacer una evaluación de su alimentación habitual y siempre les digo, a mí en esta valoración me brincan muchísimas áreas de oportunidad en donde no pienso cambiarte algo radical tampoco, sino dentro de lo que a ti te gusta y te acomoda y tus horarios, te voy a dar la mejor recomendación en cuanto a calidad, que es la materia prima, y cantidad, ¿no? Entonces ya sobre el diagnóstico profundo de esta primera valoración, ya les doy recomendaciones y considero que vale la pena hacer algún estudio adicional o lo vamos viendo, pero para mí como que la parte de la entrevista acaba siendo lo más importante y ya como que en segundo plano, ya que hacemos la valoración antropométrica, pues entonces, bueno, tu músculo está así, tu grasa está así, podemos mejorar en este sentido, lo vamos integrando a tu plan de alimentación, pero como que siempre busco mucho más el tema de qué podemos modificar dentro de tu alimentación, tu hábito de sueño, tu nivel de hidratación, bueno, y todo lo que ya mencioné para no estar tan Claro, repetitiva. sí, sí, sí. Y ya después hablamos del tema de las calorías, ¿no? Claro, Entonces, creo totalmente. que es una enorme diferencia. Totalmente, estoy de acuerdo. Fíjate que el enfoque que yo le doy a la parte nutricional con los pacientes es la nutrigenómica. Este enfoque que estudia los compuestos bioactivos de los alimentos y entonces se seleccionan los alimentos por el efecto terapéutico, no por el tema de balance energético, porque existe todavía a mi punto de vista, esta vieja escuela de los equivalentes de alimentos como si hubiera alimentos que fueran intercambiables solamente por el balance energético, sin considerar los factores intrínsecos de cada alimento, los compuestos bioactivos que van a generar efectos muy diferentes en el organismo según lo que vayan a consumir cada persona. Y con este punto de vista, entonces, cuando seleccionamos los alimentos por los compuestos que tenemos y por los efectos que van a generar, entonces las personas empiezan a tener grandes cambios y dejamos totalmente de lado todo el tema de equivalentes de alimentos, incluso hasta el tema del balance energético que hay, bueno, hay algunas investigaciones recientes que hablan acerca hasta de la cronobiología y cómo en la cronobiología tumba un poquito la parte de el balance energético de los alimentos porque hay mucha relación entre los circadianos con los procesos metabólicos en el día y entonces realmente hay todo un tema que el mismo alimento, dependiendo en qué momento se consume del día, por la cronobiología va a tener diferentes efectos de absorción y bueno, toda una serie de temas bien interesantes que podemos platicar después, pero sí estoy de acuerdo en que a mi punto de vista el enfoque nutricional que se le da en la formación universitaria, al igual que en la formación médica actual, no me parece que es lo que realmente puede corregir enfermedades. Si pudiera corregir enfermedades ese modelo, entonces veríamos que los
hospitales públicos estarían vacíos porque están hechos para sanar gente, pero yo no veo que estén hechos para sanar gente, no veo que la metodología de atención nutricional y médica esté hecha para sanar gente. Yo lo que veo es que está hecho para parchar síntomas, o sea, para mantener a la gente ahí más o menos, y como no se terminan de mejorar, es una bolita de nieve, con el tiempo más problemas y más gente con más problemas, y entonces pues lo que va pasando es lo que vemos, un sistema de salud colapsado por enfermedades crónicas, degenerativas, pero que en la mayoría de los casos son prevenibles con estilo de vida. Casi el 100% podría ser prevenible entre diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veo también yo esas diferencias. Y, por ejemplo, entrando en el eje intestino-cerebro, ¿qué es lo que te gustaría compartirnos de esa parte que es también así súper interesante? Pues es que de alguna forma, ¿no? Como te comentaba, el intestino siendo el segundo cerebro humano, o sea, la línea de conexión directa que hay, que muchas veces pues no se sabe o no se presta la atención suficiente, pues es sumamente importante, cómo una va a estar sumamente relacionada con la otra, ¿no? Y lo que te comentaba en un principio, o sea, todo lo que sucede en el intestino y todas las señalizaciones que manda a todo el Claro, organismo, ¿no? Esa parte que es tan importante y te digo que en el día a día, entre pacientes y así, ver que es una constante, es un común denominador que existe este desequilibrio en la claro, microbiota intestinal, en el intestino, como tal, y la gente empieza a referir problemas desde inmunológicos, problemas, por ejemplo, mucho que creo que no es algo que se habla tanto, no se escucha tanto, la parte de neurotransmisores, ¿no? O sea, no te puedes totalmente, imaginar la cantidad de pacientes que totalmente. por no prestar atención a este tema digestivo, pues hoy en día toman ansiolíticos, antidepresivos, que al final todos estos medicamentos, pues a la larga también son disruptores, entonces es como el cuento de nunca acabar, cuando en realidad si arreglamos esta parte digestiva con las bacterias, ¿no? Porque mucho es este tema del microecosistema en el intestino, que son estas bacterias que habitan en el intestino y que hay muchísimas cepas y muchísimas variedades, pero que cada uno tiene funciones determinadas, ¿no? Como hay ciertas bacterias que lo que hacen es que generan estos compuestos que promueven la producción de serotonina, dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes este equilibrio entre estas bacterias buenas y bacterias malas, pues te puede afectar en muchos temas, como ansiedad, depresión, toda esa parte, independientemente de lo que te comentaba de temas digestivos como tal, ¿no? Entonces, Claro. creo que hay mucha área de oportunidad ahí, para, pues, enseñarle a la gente, crear conciencia de por qué es tan importante cuidar nuestra salud digestiva, lo que comemos, cómo ciertas cosas que consumimos pueden ser disruptores para nuestra salud digestiva, como esta parte que mencionabas que me encanta, el tema del alimento como medicina, ¿no? Ya la función terapéutica, como si al incluir ciertos alimentos, cómo puedo mejorar todas estas condiciones, cómo puedo volver a equilibrar mi microbiota intestinal, en fin, ¿no? Como que toda esta parte, como de alguna forma bien manejada, ahora sí que, ¿no? Los ingredientes que necesitas, que es al final el alimento, podemos pues mejorar todo esto. Claro, claro, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo en todo esto que estás compartiendo. Y de verdad, a mí también me ha pasado este tipo de situaciones donde llegan pacientes con diagnósticos psiquiátricos, ansiedad, depresión, y con un enfoque de salud digestiva, tienen unos cambios dramáticos que no habían logrado incluso con fármacos por años. Y es justo esto que vamos entendiendo, el eje intestino-cerebro, el microbioma, cómo dependiendo del balance que tenga de la microbiota, las personas van a tener efectos más o menos diferentes en diferentes aspectos de la salud. Y
Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió así dramáticamente, además del tema de toda la producción de neurotransmisores y los cambios anímicos que va a generar tener un buen microbioma o un enfoque del plan de alimentación que ayude a regenerar, a mejorar el microbioma, también me sorprendió algunos estudios que empiezan a salir para entender la relevancia del microbioma incluso en estados psiquiátricos complejos, así como pueden ser esquizofrenia o psicosis, cosas que al día de hoy la medicina psiquiátrica no puede corregir y no puede revertir. Y hay algunos estudios que a mí me han vuelto loco, así me han explotado la cabeza acerca de, por ejemplo, algo, no sé si has escuchado algo que se llama trasplante fecal, Ujú, sí, donde claro. donde microbioma de una persona sana se le transfiere a una persona con un trastorno psiquiátrico profundo, tipo esquizofrenia, etcétera, y tiene grandes cambios de evolución, de mejoría que no había logrado con fármacos. O sea, entender cómo las bacterias van a cambiar hasta la manera en la que está trabajando el cerebro es impresionante. Y mi punto de vista es que como apenas vamos entendiendo todo esto, el enfoque actual de tratamiento médico donde a la ligera a una persona le dicen, tienes comezón en la garganta, vamos a darte antibiótico, tan a la ligera, sin entender todas las repercusiones, o a los niños, tan a la ligera, se lo vamos a dar profiláctico, por si Ujú, las dudas. Aunque es una infección viral, vamos a darle por si las dudas, sin entender la relevancia que le va a generar en los problemas de madurez de su microbioma y salud emocional y salud inmunológica y salud digestiva y todo ese tipo de cosas que se toma tan a la ligera conforme uno va aprendiendo este tema de la importancia de la salud digestiva en la salud de todo el cuerpo. Es así increíble. No, 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 los antibióticos ahí los dejo en la cajita roja porque nomás en caso de emergencias. No debe de ser así del día a día, que incluso, no sé si te llegó a pasar en algún momento o llegaste a escuchar, a mí me llegó a pasar, sobre todo cuando estaba estudiando, que llegaban a urgencias porque el niño, la niña tenía alguna infección y llegaba la mamá diciendo, es que tiene mucha fiebre y ya le estuve dando ampicilina y no se le quita. Y yo, ¿por qué le daban ampicilina? Pues es que para que se le bajara la fiebre. Y yo, para eso no es la ampicilina. O sea, cosas así de que se tomaba tan a la ligera y que las farmacias daban tan a la ligera los antibióticos, que obviamente también generaron resistencia bacteriana, etcétera, etcétera. Pero de verdad, el tema de tomar tan a la ligera el microbioma y barrerlo así como si nada, y barrerlo nuevamente y no dar un tratamiento de repoblación, de reequilibrio, me parece impresionante que no lleguemos a este nivel de conciencia de la salud digestiva. No, totalmente, ¿no? Y sabes que lo veo mucho en un tema generacional, porque fíjate que me cambia mucho dependiendo la edad de mis pacientes, Sí, como ya las generaciones nuevas o más jóvenes siempre llegan y me dicen, tenía, no sé, gastritis o tenía tal tema hormonal o veto a saber. Y fui con el médico, pero no me gustó la recomendación que me dio porque me mandó medicina. ¿Tú qué me claro. recomiendas? Entonces, esa parte generacional, me encanta que las nuevas generaciones ya empiezan a ser mucho más conscientes y se empiezan a cuestionar de lo que un médico tradicional les está recomendando. Esa parte a mí me parece que está abriendo una puerta maravillosa para el futuro de la salud pues sí, ¿no? Como que de esta parte preventiva. Y como por el otro lado, digo, y lo veo en la generación de mis papás y todo es hasta tómate por preventivo. Ay, es que hacía mucho frío o estuviste o estuvo muy cansado. Tómate un Advil o tómate un... O sea, ya es hasta tomar medicamento por... Todavía no me duele nada. Para Entonces, que no me como vaya a que doler. sí, pero esa parte que a mí obviamente, igual mi cerebro, o sea, explota de decir, qué manera de meter medicamentos a tu organismo que no sabes cuál es la repercusión, porque todos los medicamentos que tú consumas van a tener un efecto. Al final del día tienen un efecto. O sea, que no diga en la caja te vas a morir, no quiere decir que no esté alterando algo internamente, ¿no? Como esta parte de la microbiota, como muchos temas. Entonces, es como increíble que tenemos estas dos partes, ¿no? La parte
que mencionas del sistema médico, que ya es como tan retrógrada en ese sentido, ¿no? Y que no existe esta conciencia del uso de fármacos de todo tipo, ¿no? Desde inhibidores de bomba de protones, todos los AINES, antibióticos, ni se diga, ¿no? O sea, como, Claro, por ejemplo, hasta en la parte de, digo, no sé si voy a hablar de más, pero en la parte de dermatología, o, como muchas veces les recomiendan tratamientos tan agresivos cuando muchas veces, si hubiéramos visto la causa o la raíz de lo que está sucediendo en este paciente, pueden ser un desequilibrio en la microbiota, puede ser un desajuste hormonal y ya nada más mandé un tratamiento sumamente agresivo con la microbiota para tapar esa sintomatología de un acné o de un lo que sea, ¿no? Entonces, claro, sí, creo que hay muchísimo por hacer ahí, el tema de hacer conciencia. Y te digo, a mí me parece increíble que mis pacientes jóvenes, las generaciones más jóvenes, ya se empiezan a cuestionar y ya se claro, empiezan a involucrar en esto y ya se empiezan a meter y yo espero y yo creo que esto va a abrir grandes puertas a mucho tema de claro. prevención de enfermedades y de trastornos y de muchos temas de salud. Y al final, pues existe esa presión, ¿no? También con todos los que nos dedicamos al tema de salud, pues de empezar a ver mucho más allá y de empezar a actualizarnos y empezar a tomar otro camino, porque ya la gente ya tiene más información y ya tiene más conciencia y no porque yo tenga una bata blanca y diga haz, necesariamente lo van a hacer, ¿no? O sea, ya hay mucho Claro. más conciencia sobre el tema y eso a mí, pues la verdad sí me da también mucho gusto. Sí, totalmente. Y sí, lo de las nuevas generaciones, creo que también tiene mucho que ver con que investigan mucho. También mucho de lo que hacemos es por eso, tratar de generar este contenido de valor con información científica, relevante, que ayude a resolver temas de salud, dudas de salud. Es porque sabemos que muchas de las nuevas generaciones investigan mucho en el celular y tratamos de compartir ese tipo de información para que puedan tener información más confiable, que puedan cuestionar, decir, es que como que sí se me hace raro que me digan que con que me tome los medicamentos está bien y no necesito hacer ningún cambio y que yo puedo comer lo que quiera, pero que lo importante son los medicamentos. Y, o sea, me parece muy importante que se hagan ese tipo de cuestionamientos. Y justo en lo que dices, de las primeras causas de muerte, vamos a decirlo de otra manera, porque luego el algoritmo nos regaña. De las primeras causas de desvivimiento en Estados Unidos tiene que ver con efectos secundarios de los medicamentos dados a las dosis que el médico les dejó. O sea, no fue que se intoxicaron porque se aventaron todo el pomo de Advil, no fue que se intoxicaron porque se tomaron toda la caja de tal cosa, fue porque se tomaron los medicamentos como el doctor se los prescribió y los efectos secundarios de estos medicamentos generaron una serie de complicaciones que hicieron que la persona se desviviera. Entonces es muy importante también tener presente que es muy relevante considerar los efectos adversos de los fármacos y no tomarlos a la ligera como que, pues no pasa nada, mira, pues la cajita está muy bonita, es una buena marca, es una marca conocida, el producto es caro, seguro ha de ser bueno, seguro no me hace nada malo. Y los estudios no dicen eso, los estudios dicen que sí nos pueden generar problemas. Por supuesto, y desde un medicamento que puedes comprar en una tienda de conveniencia, no porque lo vendan ahí, quiere decir que es igual a comprarte unos chicles, ¿no? O sea, sí es importante esa parte de hacer conciencia, porque todo lo que introducimos a nuestro organismo, que no es lo normal o no es lo que tendría que estar ahí, pues va a encender alguna reacción dentro de nuestro organismo y aunque en ese momento tú no lo puedas apreciar o no lo puedas medir, lo está haciendo. Y a la larga eso trae como consecuencia muchos problemas de salud hasta llegar a desvivir, como mencionas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Entonces, creo que es muy relevante entender todo ese tema, toda la importancia de la salud digestiva sobre la salud global del organismo. Para ir cerrando,
Nutrióloga Marisa, platícanos cuáles son tus principales recomendaciones para salud digestiva para los pacientes. Pues mira, cuando ya llegan con un cuadro importante de síntomas, y como te mencionaba, no necesariamente dentro de la lista de síntomas que les hago, no todos son digestivos, pero bueno, cuando cumplen con varios síntomas, lo primero que les recomiendo es hacer una dieta de eliminación. ¿Qué quiere decir una dieta de eliminación? Quitar de tu alimentación por un periodo de tiempo determinado aquellos alimentos que son considerados proinflamatorios, como alimentos, digo, obviamente, procesados, azúcares, colorantes, todo lo que es químico artificial, procesado, todo eso de entrada se va. Pero además también, dentro de la dieta de eliminación, quitamos aquellos alimentos que son considerados los alérgenos por excelencia. ¿Por qué? Porque finalmente, al tú ya tener este antecedente de tener un desequilibrio en el tracto digestivo, es muy probable que puedas presentar varias sensibilidades o sensibilidades muy elevadas a estos alérgenos, porque ya está estudiado que son a estas proteínas de estos alimentos a los que la gran mayoría de la población puede reaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando está tu cuerpo en contacto con la proteína de estos alergenos y estás en un estado proinflamatorio, tu sistema inmunológico va a actuar, va a liberar anticuerpos y esto va a tener como resultado inflamación celular que se va a manifestar con todos estos síntomas que les he mencionado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos alérgenos? Pues de entrada es huevo, lácteo, gluten, soya. Y el maíz tengo mis sentimientos encontrados, depende un poco de cada persona, porque volvemos a lo mismo, o sea, te lo platico general, pero al final del día, incluso una dieta de eliminación la personalizo dependiendo en lo que cada paciente me refiera, ¿no? Claro, Eso es como por un lado, es primero hay que eliminar todo aquello que pueda generar mayor nivel de inflamación o de reacción inmunológica para que a nosotros disminuir esta reacción inmunológica disminuye la inflamación celular y mejora el síntoma. Eso como en una claro. primera etapa. En la siguiente Excelente. etapa incluyo algo de suplementación, ¿no? Muchas veces estos pacientes tienen permeabilidad intestinal, entonces un muy buen suplemento de glutamina, que la glutamina es un aminoácido que lo que va a hacer es ayudar a recuperar la mucosa intestinal para volver a sellar esta barrera intestinal y frenar esta permeabilidad, que es lo que ocasiona muchas veces que tengamos hongos, bacterias, sensibilidades alimentarias, etcétera. Muchas veces les recomiendo consumir ciertas enzimas digestivas para que durante este proceso puedan tener una mejor digestión y absorción de nutrientes. Les recomiendo el uso de probióticos. ¿Qué probióticos? Pues va a depender, porque volvemos a lo mismo. Hay muchísimas bacterias y cada bacteria tiene funciones distintas. Entonces, no es, pues vi una cajita que decía probióticos, la compré y me la tomé. Pues no, porque no sabemos qué, cuánto, cómo necesitas, depende un poquito de ese tema, pero dependiendo de esta misma valoración, qué tipo de bacterias considero que sería importante que incluyas dentro de este esquema. Y qué vamos a incluir también, ¿no? Alimentos ricos en fitonutrientes, proteína de buena calidad, grasas de muy buena calidad, de diferente tipo de fuentes, obviamente aceites puros de la mejor calidad, nueces, semillas, aguacate, cereales complejos, ¿no? Como quinoa, vamos a agregar también algo de, bueno, depende del caso también, es que eso va a depender a veces Claro, amaranto, en fin, ¿no? Pero es como también incluir estos alimentos que van a ayudar al proceso inflamatorio, ¿no? Jengibre, cúrcuma, todo este tipo de hierbas también que ayudan a la parte antiinflamatoria, que van a ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicar. Y bueno, obviamente recomendaciones adicionales,
el tema del descanso, que es sumamente importante para todo este proceso inflamatorio, mantener una muy buena hidratación, realizar actividad física, dependiendo de cada persona, qué tipo de actividad física se va a acomodar mejor, ¿no? También entender que cuando pasamos un proceso de desintoxicación, a lo mejor en un principio no tienes tanta energía, un tipo de ejercicio que sea de menor intensidad e incrementando. Y bueno, creo que como que en resumen sería un poquito eso. Espero no haberme saltado Excelente, nada, pero está más o menos perfecto. ese sería como un protocolo para empezar a cambiar y mejorar el tema de la salud digestiva. Y sobre la marcha, siempre les digo, las citas de seguimiento tienen su lógica y su razón de ser. Yo te voy a mandar a ti las herramientas que considero que ahorita te van a funcionar. Lo tienes que vivir al 100% para regresar conmigo y decirme, esto sí, esto mejor, no mejoró. Y de ahí ver si este es el camino o de plano tienes que hacerte un panel de microbiota, si a lo mejor tienes que hacerte el estudio de sensibilidades alimentarias, si a lo mejor vale la pena diagnosticar si hay algún hongo como una cándida, en fin, ¿no? O sea, como que siempre me voy de lo más básico, que es una dieta de eliminación, y conforme las mejoras o lo que el paciente refiere, pues ya veo si hace falta ir incluyendo más cosas. Claro, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartirnos toda esta información. Nutrióloga Marisa, ¿cómo te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar en Instagram como Marisa con doble S, Saldívar con Z Nutrición, todo junto. Ahí tengo mi red social donde pueden ver un poco sobre lo que predico, lo que hago, lo que comparto y bueno, me dará mucho gusto tener a tu público cerca y que cualquier duda o comentario pues sepan que ahí estoy. Encantada de la vida de compartirles la información que gusten. Excelente, muchas gracias. De todas maneras, aquí abajo les vamos a dejar todos los datos de contacto de la nutrióloga Marisa para que la puedan conocer, puedan seguir lo que ella hace, puedan ver el enfoque que ella tiene para tratar enfermedades y que cualquier duda que tengan, pues también tengan la confianza de poderse acercar a ella. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos van a ver. Esta es La Dieta del ADN. Yo soy el doctor Estefano, la nutrióloga Marisa, y muchas gracias por vernos y muchas gracias, nutrióloga, por todo tu tiempo. Valiosísima toda la información que nos compartes. Seguimos aquí en contacto. Ya saben que nos sirve mucho que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones, que si tienen dudas la anoten aquí en los comentarios. Eso nos ayuda a que podamos llegar a más y más personas y poder ayudar a todo el público. Muchas gracias a todos los que nos ven y de nuevo, muchas gracias por vernos.